¿Puede existir una relación entre el pago de asignaciones familiares y el aumento de determinados delitos, de los robos o de las rapiñas? Por ejemplo, esta es la conclusión de un trabajo académico realizado por el economista Ignacio Muncio de la Universidad de Montevideo, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leandro? ¿Qué tal? Un gusto estar acá como siempre. Gracias por haber venido. Esa consigna es bastante provocadora. Bueno, es lo que dan los números, básicamente. Esto es un trabajo académico donde hicimos un cruzamiento de datos. Básicamente vimos, bueno, en los barrios de Montevideo que se cobran las asignaciones familiares, la cantidad de personas que cobran, cuánto cobran, y comparamos y cruzamos eso con los datos de delitos contra la propiedad, o sea, hurtos y rapiñas, robos, básicamente, de esos barrios, y encontramos que hay una correlación positiva. O sea, cuanto más gente está cobrando los beneficios de esas asignaciones familiares, mayor es el número de delitos contra la propiedad, robos y rapiñas. Y esto es un resultado que está controlado, y esto es muy importante decirlo, por el resto de otros factores que pueden estar afectando esta relación. O sea, hay una relación causal entre una y la otra. Por ejemplo, el nivel de ingreso de esos barrios, población, todo el resto de los factores que afectan la delincuencia. O sea, entonces, un efecto puro de que solo el hecho de que haya más pago de asignaciones familiares tiene un efecto positivo en el delito, en los robos, en esos barrios de Montevideo. Esto lo medimos durante un periodo amplio de tiempo y un trabajo que está en proceso de publicación internacional. A ver, ¿no significa esto que el pago, la asistencia del Estado genere mayor delincuencia? No necesariamente. Digamos, o sea, no es que, en los hechos, no es que los que cobran las asignaciones salen a robar. No, bueno, no es esa la lectura. Bueno, no, justamente lo que pasa en otros países, en Brasil, por ejemplo, que hay un programa muy similar, se hace un pago, pero el pago se atraviesa a través de una tarjeta de débito, o sea, no se paga en efectivo. Entonces, ¿qué es lo que se observa en Brasil en un experimento similar al que hicimos nosotros? Una reducción en los delitos contra la propiedad, en donde hay más pago de estas transferencias a la bolsa familia. ¿Y eso qué conclusión permite sacar? Que es tan simple como que en Uruguay se paga en efectivo, en cash. Claro. No, está bien, digo, o sea, pero me refiero, entonces la conclusión cuál es, que en realidad en esos barrios, cuando hay plata fresca, son víctimas, los cobradores de la... Indirectamente el beneficio, a su vez, se está poniendo en riesgo a la persona que está cobrando este beneficio por el método de pago. Claro. Al pagar en efectivo salen con la plata en los bolsillos. Ya se sabe que más o menos tal día cobra. Se sabe cuándo se cobra, se sabe que casi, y sabemos por estudios criminológicos a nivel internacional, es que el botín más preciado del delincuente es el efectivo, o sea, claro, porque es lo más fácil de realizar. Claro. Y de hecho hay un estudio reciente que en Estados Unidos que fue iluminador para nosotros, que está en proceso también de publicación, que demostraron que en Estados Unidos, desde los 80 hasta ahora, agarraron todos los estados, y también existen programas de transferencia que se paga plata a un subsidio. Y a partir de los 80 hasta hoy, estado por estado, fueron cambiando de sistema e incorporando cada vez más tarjeta de débito y cada vez menos efectivo. Y demostraron que ese proceso afectó directamente la reducción del delito a medida que cuanto menos transferencias se pagaban en efectivo, menor delito había en esos estados que a través del tiempo iban cambiando. Claro. O sea, ese mismo efecto que encontramos acá se documentó también, por ejemplo, en Estados Unidos. Quiere decir que la primera conclusión es que el problema es el efectivo, claro, no el pago de la asignación, no, obviamente. El pago que debería generar el efecto contrario, o sea, debería reducir el delito, porque en Brasil lo que argumentan los estudios es que reduce los incentivos al delito, porque al tener un mayor ingreso, un potencial delincuente va a tener menos probabilidad de tener que acudir al delito para ganarse la vida, por ejemplo, porque tiene ingreso. Pero acá el problema es que no es el que está recibiendo el beneficio el que comete el delito, sino que es la víctima del delito el que recibe el beneficio. Además, se supone que si el Estado lo está asistiendo, esa persona, si es robada, queda en una situación de desamparo, ¿no? Exacto. Y es interesante una cosa, a partir del 2012 existe la posibilidad de que no se pague en efectivo. O sea, sino que se pague con una tarjeta de débito. ¿Pero cómo funciona el sistema? ¿Es opcional para el...? Es opcional y lamentablemente el 85%, 80% más aproximadamente, eso depende de los momentos, sigue eligiendo el efectivo. Entonces, la gente, por más que tiene beneficios, por ejemplo el IVA. Claro. O sea, si fuera totalmente racional la elección, todo el mundo debería elegir cobrar a través de la tarjeta, pero no.
se elige la enorme mayoría del efectivo, a pesar de este efecto que ahora acabamos de sacar a la luz, de que todavía puede ser víctimas de delito contra la propiedad, y como han sido en los últimos años en Uruguay. Ustedes que cruzaron información del Ministerio del Interior, de estadísticas... Y del BPS, que es el que paga, en qué barrios, cuántas personas cobran asignaciones familiares en cada barrio de Montevideo. O sea, el número de personas, o sea, tantas por cada barrio, y delitos en esos barrios a lo largo del tiempo. Claro. Es una situación compleja, ¿no? Porque genera, digamos, indirectamente o obviamente sin buscarlo, genera un fenómeno en sí, un negocio detrás de eso. Un fenómeno no deseado es una de las consecuencias, porque hay toda una literatura nueva de cuáles son los efectos de las transferencias, porque claro, hoy están de moda, muy de moda, en toda América Latina tenemos programas similares a las asignaciones familiares, que son las que se conocen como programas de transferencias condicionadas, porque hay una condición atrás, que acá es mandar a la escuela, claro, hacer chequeos médicos para que la transferencia se dé. Y se ha estudiado qué efectos ha tenido esto. Y muchos han demostrado que mejora la educación, que tiene a veces efectos negativos sobre el trabajo, porque muchas personas prefieren no trabajar para no perder el beneficio. Se ha demostrado en Uruguay, por ejemplo, que ha mejorado la salud en algunos aspectos. Se ha demostrado que hay efectos no deseados también. Por ejemplo, hay un estudio de Uruguay que demuestra que la preferencia electoral por el partido de gobierno aumenta, porque el partido que da la transferencia gana votos, básicamente. Eso está medido en Uruguay. En Brasil eso también fue motivo de mucha polémica en la última elección, ¿no? Y ahora encontramos con esto otro efecto no deseado, que se puede generar incentivos para aumentar el delito, generar básicamente presas de botín para delincuentes. Sí, que en los barrios es muy fácil, porque cuando la persona cobra, el almacenero ya sabe, porque va y le paga, es decir, rápidamente se sabe que la persona está con plata, ¿no? Exacto, y lo positivo de esto que hay que mirar es que es muy sencillo de solucionar, porque básicamente cambiando el método de pago uno puede estar obteniendo un efecto muy positivo, que es reducir la delincuencia de las personas cuyas víctimas son las personas que se quiere beneficiar con el programa. ¿El proceso de inclusión financiera que está llevando adelante Uruguay puede ayudar en ese sentido? Exacto, sí, está pensado, que esto se converja y se empieza a generar incentivos cada vez más fuertes para que haya una traslación y un abandono total del pago en efectivo. Hacia eso se va, lamentablemente está siendo lento y se va a tener que apretar. ¿Cuáles son las dificultades mayores, te parece? El hecho de, por ejemplo, que no haya terminales en los comercios, en determinados barrios, ¿puede ser un problema? La verdad que no sé exactamente cuál es. Es que hay un tema cultural que la gente sigue prefiriendo tener molesta, o sea, la tarjeta. Por alguna razón preferir eso, hay que estudiarlo, ya debe estar estudiado. Yo no conozco por qué la gente no ha elegido todavía y qué incentivos se van a apretar y se van a poner cuando se reglamente la ley o entre emergencia, porque hay plazos para esto. Ya creo que ya hay, para el 2017 hay algo. También es cierto que Uruguay, el uso de la tarjeta de débito llegó muy tarde, ¿no? Y de alguna manera los responsables también son los bancos que no daban la tarjeta de débito directamente durante muchos años. Sí, esto incluso... Digamos, hay un tema cultural que está muy desarrollado en Brasil, pero muy poco desarrollado en Uruguay, quizás también sea un tema de tiempo, ¿no? Sí, ese es un punto, pero incluso ni siquiera acá debería ser una cuenta bancaria, se podría buscar un sistema para que el pago se deposite en una tarjeta y ya está, no necesariamente relacionado con un banco. Habitat está trabajando en eso, pagos creo que también, o sea, la forma, pero hay toda una negociación también en el medio, o sea, yo desconozco detalles. Pero lo cierto que lo que dice el estudio es que con muy poco se puede lograr mucho. Y con algo básico hay resultados que mejoran la situación a los que se quiere beneficiar con un programa, y a veces por efectos indirectos, ¿viste? Lo que se llama efecto colateral, daños colaterales del programa. Nos hemos revelado con este estudio. Aparte debe ser mucho dinero, ¿no? Estamos hablando de casi 400.000 personas que cobran las asignaciones familiares. 400.000 personas que están cobrando. Y aunque el porcentaje de robo sea menor, de las personas robadas sea menor, de todas maneras estamos hablando de que hay ahí un pasaje de manos en forma ilegal de un dinero que iba a un destino y que no llega. Estamos hablando de un daño
lo más fuerte de esto es un daño al que se le quiere beneficiar con el programa, claro, que se puede evitar de forma relativamente fácil. Esa es básicamente la conclusión del estudio. Ignacio, te cambio de tema. ¿Cómo es la perspectiva económica para el próximo año y para el quinquenio que va a tener a Danilo Stori al frente de la economía? Tengo una visión relativamente optimista. Esa es la realidad. Obviamente es impensable volver a lo que tuvimos en la última década. Promedio de crecimiento del 6%, de eso nos tenemos que olvidar por un buen rato. Pero sí podemos tener un crecimiento más parecido al histórico, 3%. Más parecido a la región. Más parecido a, bueno, Argentina era depende, así, ¿no? Sí, depende de qué región. Pero tener un crecimiento razonable del entorno al 3 promedio en los próximos 5 años no es nada mal, o sea, está muy bien. Entonces creo que, igual, cuidado, porque para sostener un crecimiento así, y este es el gran desafío, en mi opinión, para el próximo gobierno, es poder sostener este crecimiento económico. Y ahí es importante para mí poder entender qué ha impulsado el crecimiento económico en Uruguay y cuál es el motor del crecimiento en general en el mundo, que es la inversión. Acá Uruguay tuvo un crecimiento de la inversión que pasó de ser el 15% del PBI en el 2004 al 23% del PBI hoy. Enorme crecimiento de la inversión como porcentaje de todo lo que se produce en el Uruguay. El principal combustible y financiamiento que tuvo esta inversión fue la inversión extranjera, flujos de capitales que ingresaron al país desde el exterior. Para poner unos números, porque la verdad que impresionan. Hoy entran en promedio anual 6.000 millones de dólares del exterior. Para poner el contexto, entre el 90 y el 2004, nunca. No hubo ningún año que superara los 1.000 millones. Hoy estamos hablando de 6.000. 6.000 millones. El récord anterior fue cuando se instaló BOT en el año 2008, que fueron 4.000 millones que entraron en ese año. Hoy estamos... Que era una inversión puntual. Hoy estamos en 6.000, 2012 6.000, 2013 6.000, junio, el último dato disponible del año cerrado a junio, 6.000. La mitad de eso es inversión extranjera directa. ¿Qué quiere decir? Inversión en producción, toda la producción eólica, producción forestal, claro, producción solar, que se está desarrollando mucho, toda la revolución agrícola que hemos tenido, ha llegado a invertir en eso. Hoy Uruguay tiene en porcentaje del PBI el doble, 5%, el doble que el promedio de América Latina en inversión extranjera directa, el doble. Todavía estamos abajo de Chile, que recibe un 8% del PBI, Uruguay tiene 5%, o sea, Chile está alejado todavía, pero el promedio de América Latina, Uruguay tiene el doble. Entonces la pregunta es, ¿se puede mantener eso? ¿cómo hacemos para mantener esto en los próximos 5 años cuando, y acá está la clave, tenemos un relojito que está haciendo tic, 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 que es el retorno a la inversión en los países desarrollados, claro, que viene de la mano con el aumento de las tasas de interés? Porque la explicación de la llegada de todos esos capitales tiene que ver también, quizás hay mérito de Uruguay, pero tiene que ver con los escenarios que esos capitales tenían en... Sin duda hay mérito de hacerlo atractivo al país para venir, claro, pero no se puede desconocer de ninguna manera, sería una locura que la enorme mayoría vino porque el retorno en los países del sur, los países emergentes, era mucho más favorable que los países del norte. Y hoy pensemos una cosa, a igualdad de condiciones, un inversor internacional prefiere la seguridad de un país desarrollado antes que un país, claro, en proceso de desarrollo. Lo que pasa es que el diferencial de retorno era tan enorme que vinieron cantidades gigantescas nunca vistas a invertir a la región. ¿Qué es lo que pasa ahora? Y ese es el relojito que digo. Esto va a empezar paulatinamente y por suerte lentamente, más lentamente que lo que se pensaba hace un año atrás, por ejemplo, a cambiar. Cada vez va a ser un poquito más atractivo invertir allá, en los países avanzados, en términos relativos con lo que es invertir acá. Y aunque Uruguay no cambie sus condiciones, va a ser más atractivo solo porque la tasa va a empezar a subir en los países avanzados. Claro. Por más que Uruguay se mantenga. Y entonces, ¿qué podría hacer Uruguay para hay que hacer cosas para mejorar eso? O sea, hay que competir hay que competir por los fondos, básicamente. Imagínate, están los fondos a nivel mundial, hay que hacerlo atractivo para que sigan viniendo para acá. Cuando ahora van a tener un poquito más incentivos para irse para allá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, mantener las condiciones que hoy tenemos. ¿Qué quiere decir? Régimen preferencial para la inversión extranjera. Hoy el inversor extranjero tiene un tratamiento mejor que el uruguayo. Eso es un dato de la realidad. Sí, está claro. Régimen de impuestos que no pagan prácticamente impuestos a la renta, o sea, mantenerlo. Se ha discutido el año pasado, en algunos momentos, creo que es una locura entrar en esa discusión. Hoy, con esta realidad internacional, hay que evitar todo ruido posible por ahí, decir las condiciones para la inversión extranjera se van a mantener tal cual están, por ese lado. Las condiciones, digo, tributarias, de regímenes especiales. ¿Hoy qué paga una gran inversión extranjera en Uruguay? Casi nada, porque muchos están en régimen de zona franca. O sea, pero entonces, ¿quién se beneficia?
se beneficia el empleo, te contrata mano de obra, te beneficia el transporte que hace. El sector que más se desarrolló en Uruguay en los últimos 10 años, ¿sabes cuál es? El transporte. El sector transporte. Si uno mira el PBI por sectores, Los camiones. el sector transporte fue estoy hablando por una distancia sideral, es el sector que más creció. Entonces se beneficia todas las actividades que están asociadas con esta inversión. No se beneficia directamente el Estado recaudando sobre esa, pero si le hubieras puesto impuesto de entrada no hubiera venido directamente. Sí, está Entonces, claro. ese lado hay que dejarlo así. Segundo, dos cosas que hay que tener presente y que están mordiendo rentabilidad. Porque no es que allá va a haber más rentabilidad, sino acá también se va achicando. ¿Por qué? Por los costos. El costo laboral ha aumentado porque cada vez es más difícil contratar mano de obra calificada. Porque hay poco, los resultados ya sabemos lo que nos dicen, la mitad de los trabajadores en Uruguay que entran al mercado tienen capacidad para generar valor. La otra mitad, de acuerdo a pruebas que miden eso, aparentemente no tienen. Dos, la mitad, 50% de la red vial del Uruguay está en malas condiciones. Sí. Eso Ahí hay un par de tapones que son complicados, costos, ¿no? costos. O sea, eso muerde rentabilidad a la inversión. Pasa que las dos realidades que pintaste no se solucionan en el quinquenio. Por No es eso decir, digo. bueno, ahora que mejora la situación en Europa, mejoremos no podemos conseguir personas mejor educadas para el año que viene. Yo creo que se van a tomar medidas importantes en los dos aspectos, pero los resultados van a demorar. Es imposible tener resultados automáticos en ninguno de los dos aspectos. Es más rápido en infraestructura, pero educación es muy complicado. Muy complicado. Y entonces, ¿qué nos queda, básicamente? Algo que hemos tenido medio olvidados, digamos, que es la política internacional, la inserción internacional. Hemos estado en un impasse durante un tiempo, no hemos tenido muchos avances. Yo creo que ahí hay que apretar el acelerador a fondo y lograr acuerdos de libre comercio con países de todo el mundo, porque acá hay un dato que es clave, y a mí cuando lo vi fue iluminador. El 60% de las exportaciones totales del Uruguay son empresas extranjeras que están instaladas en el país. O sea, el 60% de las exportaciones son empresas extranjeras que están instaladas en el país. Y de esas exportaciones, ¿no? ¿sabes cuántas van al Mercosur? 25% nada más. El resto van a países que no tenemos regímenes preferenciales para competir con el resto del mundo, sino que vamos como buen cristiano, no tenemos un acuerdo comercial. Quiere decir que, a ver, si te sigo el razonamiento, puede haber inversiones a futuro que decidan instalarse en Uruguay porque Uruguay le ofrece mejores condiciones de ingreso a terceros mercados. Exacto, lo que se decía, si se acuerdan, hace años con el Mercosur, le vamos a generar un lugar atractivo a las inversiones para que inviertan y vayan a vender a Brasil, al Mercosur. Sí. Ese era el discurso que vendía, entre comillas, el Mercosur, o sea, que vamos a lograr eso. En parte se utilizó también para... Lo cierto es que hay 20% nada más que van de las exportaciones que están yendo hoy al Mercosur. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que apretar el acelerador a fondo. Y Brasil, por suerte... hay una diferencia sustancial con Chile, que tú lo citabas como Chile, ejemplo de captación de inversiones despegado, ¿no? Chile está a años luz de nosotros de esto. Pero lo cierto es que hay que mirar por el lado positivo. Brasil también está atrapado con esto. Y Brasil está preocupado por este tema. Y Brasil va a avanzar en tratar de abrir la puerta del Mercosur para que pueda cada país negociar por su cuenta. El tema es que Brasil tiene otros timings, es una economía mucho más grande que nosotros, tiene otros conflictos internos distintos. Es cierto que nosotros no podemos estar dependiendo del timing de Brasil, hay que empezar a actuar ya y, de hecho, esto está en línea con las palabras del nominado canciller de la República, habló, la primera palabra que dijo fue en esta línea, que acá vamos a tratar de apretar el acelerador. Espero que de las palabras al hecho se vaya rápidamente porque ese es el aspecto que podemos tener resultados rápidos y hacer competir, por eso es un tema de competir por financiamiento que paulatinamente se va a tener que ir para lugares donde le van a dar más retorno y poder retenerlos, financiar el crecimiento, continuar con el proceso de crecimiento y facilitar lo que ha sido posible, que es un crecimiento con mayor inclusión social, porque cuando la torta no crece, ahí sí que cuando la torta no crece, los conflictos empiezan y la inclusión social es mucho más compleja que lo que ha sido hasta ahora. Sí, esas 400.000 asignaciones de las que hablábamos antes. En un país sin crecimiento es complicado pagarlas después. Muy complicado y todas las políticas sociales y las transferencias a través de los sistemas impositivos se complican tremendamente cuando no hay crecimiento. Claro. Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias. No, vale. Bueno.